a la Comisión de Seguridad Pública. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. En cuenta tenemos los siguientes documentos que han llegado a Secretaría. Con fecha 27 de mayo ha ingresado a esta comisión la moción presentada por los honorables senadores señora Aravena y señores Castro González, Durana, García y Osandón, con la que inician un proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 21.732, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la ley 18.314 para perfeccionar las disposiciones que indica. También se han presentado dos urgencias. La primera, se ha hecho presente urgencia suma al proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera a los futuros ingresos a carabineros y establecer herramientas de gestión de la planta. Boletín 17.535-25, cuyo plazo vencería el 11 de junio. Y con fecha 28 de mayo se ha hecho presente urgencia suma al proyecto de ley que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Boletín 16.974-07, cuya urgencia estaría venciendo el 12 de junio. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Senador Piu. Sí, gracias, presidente. Lo señalé en la Comisión de Defensa hoy. En base a los anuncios presidenciales en relación con Israel, el material de defensa y de seguridad, solicitar si es factible que del gobierno en una sesión que se pueda hacer o unida o por separada, con el carácter y la reserva respectiva, poder analizarlo, presidente. Gracias. De acuerdo a lo que solicita el senador Piu, ¿hay acuerdo en la comisión? Se toma el acuerdo para como lo pide. Senador Quintana. No, en la misma línea, presidente. Yo creo que es bueno que usted, con el presidente de la Comisión de Defensa, puedan encabezar esa convocatoria en los términos que se ha planteado, porque también hay efectos en la defensa, pero también, entiendo yo, en materia de seguridad interior, en seguridad. Suma entonces a la presentación hecha por el senador Piu. Bien, quiero saludar a la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, quienes van a exponer en este primer trámite de esta comisión. Así que saludamos a sus invitados, la presidenta ejecutiva, señora Mónica Salaquet, la gerente de Desarrollo y Relacionamiento, señora Francisca Herrera, y el asesor legislativo, don Francisco Moreno. Doña Mónica, se le ofrece la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer a la comisión, a los senadores que hoy nos acompañan, también saludar al secretario de la comisión. Para nosotros es tremendamente importante la exposición que les vamos a hacer hoy día, con miras a lo mejor a poder impulsar ciertos acuerdos que nos permitan mitigar lo que se está viviendo hoy día en el país y cómo impacta la industria del turismo. Como bien todos sabemos, Chile enfrenta una crisis de seguridad pública que se ha ido agudizando en los últimos años. En términos objetivos, las cifras de criminalidad han empeorado. La tasa de homicidio en Chile prácticamente se duplicó en la última década, llegando a 6.3 por cada 100.000 habitantes el año 2003, la más alta registrada con 1.249 víctimas ese año. Si bien el año 2024 mostró una leve baja a 6.0 por cada 100.000, sigue siendo un nivel preocupante y no satisfactorio. Además, una proporción creciente de estos homicidios están vinculados a grupos delictuales organizados, evidencia de que el crimen organizado transnacional lamentablemente está echando raíces en nuestro país. ¿Y cómo afecta esto al turismo? El turismo receptivo depende críticamente de la imagen de seguridad de un destino.
Chile históricamente fue considerado un país estable y seguro dentro de Latinoamérica. Un informe de la Organización Mundial de Turismo destaca que la seguridad es uno de los factores principales al momento de elegir un destino. Y Chile fue reconocido por años como uno de los países más seguros de la región. Sin embargo, la reciente ola de delitos ha empezado a impactar esta reputación. La seguridad creciente ha deteriorado la imagen del país como un destino turístico seguro, así lo han advertido expertos, y zonas tradicionalmente turísticas como eran Santiago, Valparaíso o la Patagonia han visto tensión por hechos delictuales y los visitantes están cada día más preocupados por ser impactados por un robo o por su propia integridad. Según una encuesta que realizó la Cámara Nacional de Turismo, la delincuencia es de las principales preocupaciones de los extranjeros que visitan Chile, especialmente los robos de pertenencia y la seguridad en el transporte público. Esta percepción negativa puede desalentar viajes o alterar, que es lo que estamos viendo que está sucediendo, los comportamientos de los turistas. Tal como les comentaremos, en febrero de este año, si antes ciudades como Santiago, Valparaíso o Viña del Mar eran puntos del mapa imperdibles para turistas europeos o estadounidenses, aunque se tratara de una mera visita de paso durante el trayecto hacia destinos como Torres del Paine o San Pedro de Atacama, hoy la realidad ha cambiado. El verano pasado constatamos una menor presencia de turistas estadounidenses en la región metropolitana, alcanzando una disminución con respecto al año 2023 de un 15%, ya que un porcentaje de ellos optó por dirigirse a sus destinos finales y no quedarse esa noche o 2 noches que antiguamente se quedaban en Santiago. En esto influyeron las alertas de seguridad que ha levantado el gobierno de ese país a sus ciudadanos si es que viajan a Chile producto de la mayor inseguridad que se registra en la capital y particularmente en zonas como el casco histórico. Misma situación, señor presidente, se está viviendo en la región de Valparaíso. En paralelo, las cifras del turismo receptivo muestran señales mixtas. Tras el desplome causado por la pandemia del COVID-19, cuando las llegadas internacionales cayeron drásticamente en Chile y en el mundo, Chile tuvo una recuperación importante el año 2024, donde llegamos a recibir 5.240.000 turistas extranjeros. Esa cifra representa un aumento de 40% versus el 2023 y un 16% más que el año 2019, marcando así un récord que nos presagia, ¿no es cierto?, que aquí hay una industria que puede seguir creciendo de manera importante. Es decir, en términos agregados, el sector ha rebotado gracias a la apertura pospandemia y esfuerzos de promoción. No obstante, como FEDETUR recalcamos que la crisis de seguridad podría frenar ese crecimiento. De hecho, hasta el 2023 la recuperación había sido más lenta de lo esperado, con una caída acumulada de 20% en llegadas internacionales en los 2 años previos. Se estima que esa merma significó una pérdida económica de más de 600 millones el año 2024 por menores ingresos turísticos. Esta situación afecta gravemente a pymes de rubros como transporte, gastronomía y hotelería, que dependen de la llegada de los visitantes extranjeros. En 2019 el turismo aportaba en torno al 3% del PIB y empleaba a miles de personas. Por ello, un retroceso en visitantes extranjeros por motivo de inseguridad tiene implicancias macroeconómicas y sociales considerables. En resumen, el diagnóstico general muestra un entorno desafiante. Chile enfrenta un problema serio de seguridad pública con delitos más violentos y crimen organizado en expansión, que está incidiendo en la percepción internacional de nuestro país. El turismo, sector sensible a estos temas, corre riesgo de verse resentido si la tendencia continúa. Ya existen signos de advertencia en las estadísticas y en la opinión de viajeros. Es por esto, señor presidente, que es fundamental entender esta realidad para dimensionar la urgencia de tomar medidas que protejan a los visitantes y, sobre todo, resguarden la reputación de Chile como destino. Quisimos ponerle rostro
a esta problemática y para esto quisiéramos exponer 3 casos delictivos recientes en Chile donde los afectados han sido turistas. Estos ejemplos ilustran el tipo de delitos que han ocurrido y el impacto mediático que han tenido tanto local como internacionalmente. Asalto con violencia a familia extranjera. El 16 de octubre del 2024, un turista argentino de 51 años que visitaba Santiago con su esposa e hijo sufrió un violento asalto tipo encerrona al salir en auto del Mall Plaza Alameda en la comuna Estación Central. Delincuentes armados interceptaron su vehículo para robarlos. Al intentar evadirlo, el turista fue baleado en el brazo por uno de los asaltantes. Afortunadamente sobrevivió al ataque y logró conducir herido hasta buscar ayuda. Este hecho ocurrió en plena zona comercial concurrida, causó conmoción tanto en Chile como en Argentina, donde fue ampliamente cubierto por la prensa. Y estas imágenes violentas en los noticieros trasandinos generaron alarma a los potenciales visitantes futuros, ¿no es cierto?, que podían llegar a nuestro país. Después, los robos masivos a turistas en Valparaíso. Valparaíso, destino patrimonial, especialmente concurrió, ha experimentado múltiples delitos contra visitantes extranjeros. Un ejemplo grave ocurrió en mayo del 2023, cuando un turista francés fue víctima de un violento asalto en Cerro Alegre. Señor presidente, lo que sucede en Valparaíso es lamentable porque es un patrimonio de la humanidad y vemos de manera concurrente cómo estos hechos violentos, que tenemos varios casos donde le podemos mostrar, así como el del turista francés, ha hecho que los turoperadores ya no quieran llevar a nuestros visitantes a Valparaíso. O sea, esto definitivamente está teniendo un impacto ya no solo de quienes vienen solos, sino también los turoperadores chilenos, para evitar ese problema. Si antiguamente el turista que venía a la Patagonia, a San Pedro, a Rapa Nui, se quedaba 1 o 2 noches en Santiago y en esos 2 días de Santiago había visita, a lo menos por el día, si es que no se quedaba un día, en Valparaíso. Hoy día el turoperador prefiere alojarlo en un hotel alrededor del aeropuerto, que como estamos viendo están creciendo el número de camas alrededor del aeropuerto, y saltarse estos 2 destinos precisamente por hechos como los que les estamos comentando. Aumento de robos a turistas. Más allá de casos individuales, las cifras recientes confirman una tendencia al alza en delitos contra visitantes. Un informe oficial de Carabineros reveló que los asaltos a turistas aumentaron en un 83% durante el año 2023, registrándose 466 casos entre enero y noviembre. De ese total, los principales víctimas fueron argentinos y brasileños, nacionalidades que coinciden con nuestros mayores mercados emisores. La gran mayoría de los incidentes ocurrieron en la región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar, zonas turísticas donde se concentran los cruceros y veraneantes extranjeros. Y en cuanto a las modalidades, el robo de accesorios desde vehículos estacionados fue el más común. Por ejemplo, rompieron vidrios de auto de turista para sustraer maletas o cámaras, seguidos por robos sorpresa, robos con intimidación y robos con violencia física. Estas estadísticas se discutieron en su oportunidad en este Congreso, pues evidencian un fenómeno preocupante. Los delincuentes apuntan cada vez más a los turistas, sea por su evidente condición de foráneos o porque suelen portar objetos de valor. El incremento del 83% generó titulares y llevó a reforzar campañas de prevención y recomendaciones de seguridad a viajeros. Estos casos recientes dejan en claro que la inseguridad no es un tema abstracto para el turismo, sino una realidad concreta con rostro y nombre. Cada incidente violento contra un visitante repercute en la prensa internacional y, por ende, en la reputación de nuestro país. Un turista asaltado probablemente lo contará en redes sociales o en plataformas como TripAdvisor, multiplicando el efecto disuasivo. Peor aún, incidentes donde turistas resultan heridos o fallecidos pueden generar alertas oficiales, tanto en embajadas como una caída inmediata en las reservas. De hecho, la última noticia de un caso delictual se dio el pasado viernes 23 de mayo, en donde los medios de comunicación dieron a conocer el asalto de 3 turistas franceses en el Cerro Cárcel en Valparaíso por parte de 6 delincuentes, aun cuando Carabineros de Chile detuvo a 2 de ellos de 19 y 21 años de edad, el daño reputacional ya está provocado.
La percepción externa de la seguridad en Chile es un factor crítico que influye en el interés, como le decía, y en un mundo hiperconectado las noticias sobre delitos resonantes cruzan fronteras en minutos y las evaluaciones de organismos internacionales y medios extranjeros pesan en la imagen de nuestro país. Actualmente la visión internacional sobre la seguridad en Chile mezcla reconocimiento histórico con preocupación reciente. Por un lado, Chile solía ser visto como un país especialmente seguro dentro de Latinoamérica, lo que atraía a viajeros buscando un destino seguro. Índices globales como el Travel Tourism Competitive Development Index del World Economic Forum solían ubicar a Chile entre los países más seguros de la región en materia turística. Incluso informes de la OMT destacaban a Chile por su estabilidad, factor que muchos turistas valoraban. Esta reputación positiva fue un activo importante para promover el país internacionalmente. Sin embargo, señor presidente, en años recientes esta imagen se ha erosionado. Diversos gobiernos extranjeros han actualizado sus alertas de viaje para Chile, reflejando las nuevas preocupaciones. El ejemplo más evidente es lo que sucede con Estados Unidos. Y lo mismo ha hecho Australia, Canadá y el Reino Unido. Los medios de comunicación internacionales también han puesto la lupa sobre la situación de inseguridad que se vive en nuestro país. Por ejemplo, el periódico El País de España destacó la problemática en Valparaíso tras el asesinato de un turista canadiense, informando sobre la propuesta local de crear una policía de turismo para proteger a los visitantes. En ese artículo se describe cómo la delincuencia llevó a que la ciudad, patrimonio UNESCO, se replantee su estrategia con hoteleros, reconociendo que ciertas áreas se evitan para no exponer a turistas. Esta clase de reportajes en prensa extranjera generan preocupación entre lectores, viajeros y turoperadores, ya que debilitan de sobremanera la imagen tradicional de un Chile seguro. Por otro lado, cadenas como la BBC han cubierto la expansión de bandas criminales como el Tren de Aragua en Chile, enfatizando que problemas antes asociados a otros países ahora también nos afectan. La ONU y organismos multilaterales han manifestado inquietud porque el aumento del crimen organizado en la región amenaza la estabilidad necesaria para el turismo y la inversión. De las Naciones Unidas contra la droga y el delito sobre seguridad ciudadana, Chile aparece señalado por alza de homicidios y delitos transnacionales. Asimismo, los rankings internacionales de seguridad empiezan a reflejar cambios. Chile solía liderar a América Latina en el índice de paz global y en indicadores de seguridad turística, pero su puntaje ha caído. En el Travel Tourism Development Index del 2021 del World Economic Forum, Chile obtuvo buen lugar regional en seguridad, pero expertos anticipan que en la próxima edición podría verse alguna caída si persisten estos problemas. De forma comparativa, países competidores en turismo como Uruguay o Argentina, que antes estaban apenas detrás de Chile en seguridad, podrían acercarse o superarnos si mejoran sus condiciones relativas. También destinos que compiten en nichos, por ejemplo Perú para turismo aventura, podría capitalizar si son percibidos como país más seguro en el momento. En pocas palabras, la ventaja comparativa en seguridad que Chile ostentaba hoy se encuentra en entredicho. Y es por esto, señor presidente, es que nosotros traemos algunas propuestas a ser consideradas. Frente a este panorama, es imprescindible implementar medidas concretas, esto es legales, administrativas y operativas, para mitigar el impacto de la inseguridad en el turismo receptivo, o sea, los visitantes que llegan a Chile. El objetivo es doble, proteger a los turistas que nos visitan y recuperar la confianza tanto del público internacional como de los actores locales en que Chile es un destino seguro. A continuación, como FEDETUR, venimos a presentar las siguientes propuestas específicas agrupadas en distintas áreas. Fortalecimiento de la seguridad turística. Crear y potenciar unidades especializadas en la protección de turistas. Por ejemplo, podría implementarse una policía de turismo en zonas críticas siguiendo modelos exitosos de otras ciudades. Hoy día sí lo hace Buenos Aires, Ciudad de México, Cartagena, India, en Colombia, quienes cuentan con brigadas dedicadas al turismo. En Chile ya existe la PDI con brigadas de apoyo al turista en aeropuertos, pero se requiere ampliar cobertura a calles y atractivos.
Carabineros turísticos bilingües patrullando lugares concurridos servirían tanto de disuasión del delito como de guía y auxilio al visitante. La Cámara Regional de Comercio de Valparaíso propuso formalmente esta medida tras los incidentes ya relatados en dicha ciudad, lo cual podría extrapolarse a Santiago, San Pedro de Atacama, Puerto Natales y otros destinos. Adicionalmente, mejorar protocolos policiales, es decir, capacitar a carabineros y a la PDI en atención al turista, víctima, idioma inglés u otros, asistencia en denuncia, coordinación con consulado. Que cada delito contra extranjeros tenga tratamiento prioritario, de modo que se resuelva rápido y las víctimas puedan continuar su viaje, o al menos se sientan acompañados. Esto implica designar oficiales de enlace turístico en comisarías clave, con material traducido y procedimientos simplificados. Por otro lado, invertir en tecnología de seguridad en entornos turísticos, más circuitos cerrados de televisión en puntos neurálgicos, iluminación pública mejorada en zonas patrimoniales, alarmas comunitarias y puestos de primeros auxilios. Estas acciones operativas aumentarán la sensación de seguridad en terreno y dificultarán la acción impune de delincuentes en perjuicio de visitantes. Aquí, señor presidente, quisiera aclarar que cuando hablamos de policía turística no es una nueva dotación de policía, es que se capacitan a nuestras policías entregándoles herramientas que permitan prevenir situaciones a los turistas. Se va sensibilizando, eso es lo que hacen los países. A mí me tocó hace 3 semanas estar en Málaga. Es impresionante, o sea, hoy día Málaga es una de las ciudades que más turistas está recibiendo España. España recibe 70 millones de turistas, o sea, ellos tienen un problema serio hoy día de sobrecarga de visitantes. Y usted veía en todas las esquinas los propios policías, pero con una actitud, ¿no es cierto? Y se nota que están capacitados, después lo hablé con una autoridad allá, que los capacitan para que ellos estén alerta, porque uno se da cuenta, un turista no tiene por qué saber que a lo mejor entrar a ciertas zonas en distintas comunas del país a ciertos horarios están más vulnerables, pero un policía sí le podría advertir. O en caso de que sea víctima de una situación de agresión, ese policía pueda rápidamente contactarlo con el consulado o darle una ayuda donde ese turista se sienta de alguna manera protegido. Hoy día muchas veces los turistas víctimas no saben dónde queda, ¿no es cierto?, un lugar de carabineros cercano y menos saben dónde está el consulado. Y muchas veces le roban el celular, entonces la cosa es bien complicada. Otro punto son medidas legales y sanciones específicas, ajustar el marco normativo para endurecer las penas y facilitar la persecución de delitos que afecten gravemente la actividad turística. Por ejemplo, incorporar agravantes especiales en el Código Penal para robos o lesiones cometidos contra turistas extranjeros, de forma que los culpables enfrenten sanciones más severas por el daño reputacional y económico que estos delitos conllevan. Porque hoy día se le roba a un turista, el turista lo único que quiere es irse al país y eso queda ahí sin ningún tratamiento. Entonces robar al turista es mucho más fácil que robarle a un chileno en términos penales. Otra propuesta legal es revisar la normativa migratoria para facilitar la expulsión de extranjeros delincuentes reincidentes. En paralelo, promover convenios internacionales para la extradición expedita de criminales buscados que se refugien en Chile o viceversa, cerrando espacios de impunidad transnacional. Iniciativas administrativas y de coordinación. Abordar la seguridad turística requiere un enfoque integral, uniendo esfuerzos de diversas instituciones. Proponemos, señor presidente, solicitar que se reactive con fuerza la Mesa Nacional de Seguridad Turística, incorporando la Subsecretaría de Turismo, Senatur, Ministerio del Interior, Carabineros, municipios turísticos y gremios en un plan de acción conjunta. Y campañas de imagen y comunicación. Mientras se trabaja en disminuir los delitos, es vital contrarrestar la percepción negativa en el exterior mediante estrategias de comunicación. Proponemos lanzar una campaña Chile Destino Seguro o similar, liderada por Imagen de Chile y Senatur, que informe proactivamente los esfuerzos en seguridad y rescate nuestros atributos positivos. Esta campaña debe tener componentes internacionales y locales. La verdad, señor presidente, que dado por el tiempo, nosotros le vamos a dejar esta presentación, pero hemos traído
algunas iniciativas que otros países están tomando, porque entendemos que la inseguridad es un problema global. Y sobre todo recalcarle que lo que antes era un activo de Chile en materia de promoción turística, hoy día lamentablemente dejó de ser. Por lo tanto, creo que tenemos la responsabilidad de buscar fórmulas que mitiguen esa experiencia, ¿no es cierto?, y nos ayuden a que los tour operadores y quienes mueven gente en el mundo sientan que a lo menos Chile los va a apoyar en el caso de que traigan turistas. Este es un desafío país, pero creo que es necesario asumirlo, porque esto impacta a un sector clave, y un sector clave, senadores, que tiene una gran capacidad de generación de empleo. Estamos viendo las cifras, cómo aumenta el desempleo, y aquí tenemos una industria que hoy está llegando a emplear 690.000 personas. Si lográramos aumentar un poco la llegada de turistas, fácilmente podemos aproximarnos el día de mañana a 1 millón de empleos que genera esta industria, y a lo largo de todo Chile. No se concentra solo en 1 o 2 regiones, sino que desde Putre hasta Puerto William vemos emprendimientos turísticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mónica Salaquet, presidenta de la Federación de Empresas de Turismo. Se ofrece la palabra, señoras y señores senadores. Senador Pío. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a FEDETUR, su exposición. Indicar que este es un tema realmente relevante, especialmente si Chile quiere crecer, por ejemplo, en el turismo de congreso, el turismo MAIS, eso lo estuvimos viendo en la Comisión de Economía, porque este turismo especializado, que es el que más deja, busca lugares seguros. Segundo, aquí se han hecho ejemplos, pero yo quiero ir a algo más práctico. Se señaló que los operadores de turismo no quieren llevar a la gente de Valparaíso. Eso es efectivo, no están llegando. Por el temor, por lo que está pasando. El ejemplo que se puso de los 3 turistas franceses fue fuera de un área que es el área más importante, que es el turismo de crucero. El turismo de crucero, cuando llegan 2.000, 3.000 personas instantáneamente. O sea, ningún bus es capaz de mover esa cantidad de personas. Y ellos circulan, y todos los años tenemos problemas graves, todos los años. Este año, el 13 de febrero. 13 de febrero, un turista japonés salió defendido finalmente por los perros callejeros. Los perros callejeros se encargaron del delincuente. Hay hechos graves. El 15 de noviembre del 2002, un turista científico perdió todo lo que él tenía. Pero gravísimo, porque nos comprometió con relaciones internacionales el 23 de septiembre del 2023, cuando 2 colegas del Parlamento británico, un lord, vale decir senador, y una MP, una miembro del Parlamento, una diputada, fueron asaltados también en el casco patrimonial. O sea, aquí hay una fecha que se conoce, que es el periodo de los cruceros, y tiene que haber un plan de seguridad previsto para estos eventos. Cuando llega un crucero, que es una vez, con 3.000, 4.000 personas, tiene que haber un despliegue especial, tiene que actuar los planes cuadrantes, tiene que activarse todo y evitar, porque el daño que se produce es gigantesco. La gente no va a querer venir al país, va a recomendarle a la gente que no venga, van a influir en sus respectivos países y nos van a complicar. Sí, le solicitaría, presidente, que ojalá a través del Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo ministerio, poder integrar esta mesa, que antes era parte de algo, hoy se sistematice dentro de los consejos nacionales y regionales como uno de los aspectos, con las bajadas después comunales, o sea, los planes que tenemos que tener para enfrentarlo, porque si no se parte con la alerta que dan las personas, vale decir, oiga, alguna persona rara que no es de aquí, la alarma, pasó algo, todos pueden concurrir, no vamos a ser capaces. O sea, aquí, aunque se capacite en policía, esto es muy grande, es muy amplio, se requiere una cultura de seguridad, y me gusta el concepto que se señala. Yo quiero recordar en Colombia, el eslogan de ello era: el mayor peligro es que te quieras quedar. Siendo que era un lugar donde la gente tenía problemas muchísimo más graves que nosotros, y ellos han revertido las cifras. Entonces, es algo concreto que requiere que los ministerios que están a cargo lo desarrollen y lo planifiquen, y este año, ojalá tener ese compromiso, que a la regalada de un crucero hay un dispositivo preparado para hacerse cargo y no tener que estar en las noticias internacionales nuevamente. Gracias, presidente. Gracias, senador Pius. Ofrece la palabra. Bien, yo quisiera pedir el acuerdo de la comisión con el objetivo de poder derivar esta... Senadora Pascual.
Sí, disculpe, presidente, perdón. Venía de la Comisión de Mujeres, por eso llegué un poquito atrasada. Yo, bueno, de lo que pude mirar rápidamente la exposición, escuché la parte final de la exposición, solo quisiera plantear, primero, obviamente la preocupación que debiera tener para todos y todas es que efectivamente podamos tener todos los ámbitos del desarrollo económico de nuestro país con la mayor seguridad, digamos, y creo que desde ese punto de vista el turismo es un área relevante también en el aporte al desarrollo económico. Sin embargo, solo quiero dejar estipulado, digamos, para esta sesión y en el estudio, digamos, de cualquier, o sea, para la historia, digamos, fidedigna de esta sesión, que me parece importante, en todo caso, poder actualizar las cifras de homicidio a nivel nacional que se colocan, puesto que, si no recuerdo mal, es un 4,8% la última cifra y no un 6% como sería lo que estaría estipulado acá. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si bien no es una cifra para vanagloriarse, al menos hay una pequeña disminución que creo que es relevante. Y lo segundo que me parece también importante es que yo creo que es bien importante poder discutir un poco más el dato de la percepción de inseguridad de los chilenos y las chilenas. Y esto porque está haciendo un caso de estudio a nivel global inclusive. ¿Por qué Chile tiene datos de percepción de inseguridad tan altos sin tener los datos de delincuencia más graves de otros países inseguros de la región? Entonces, creo que ahí hay, o sea, lo digo porque no es culpa, por cierto, de las expositoras. Lo que quiero decir es que este dato también hay que preguntarse, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está reportando? ¿Por qué tanta percepción de inseguridad? Cuánto, con todo cariño y respeto, lo digo hacia los medios de comunicación y en particular los matinales, influyen estas cadenas nacionales de narcofunerales y cuánto es lo que tiene de correlación directa, digamos, con un dato real de aumento o no de la delincuencia. No sé si me explico. Esto, por favor, que se entienda muy bien, no es con ningún ánimo de tapar el sol con un dedo ni de soslayar que tenemos problemas hoy día graves, no, pero sí me refiero que está siendo comentado en otros países esta situación, digamos, de percepción de inseguridad versus los datos reales y concretos que se tienen con respecto a la medición de la delincuencia en nuestro país. Y creo que sería importante después poder tener una conversación más detallada a propósito de propuestas de reformas legales que se hacen acá, que fuera más allá, digamos, de el objeto que entiendo yo que nos propone FEDETUR, digamos, porque son el titular en función de un objeto que se quiere mejorar y no la propuesta de ley propiamente tal. Eso. Sí. Senador Quintana. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo también quisiera agradecer a FEDETUR y la exposición de la señora Mónica Salaquet, porque creo que nos aporta una dimensión que esta comisión no había visto en profundidad, que es un mundo bien especial, digamos. Y naturalmente es preocupante y requiere, sin lugar a dudas, respuestas también que son especiales. Y en ese sentido las propuestas que ustedes han formulado me parece muy acertadas. Creo que yo soy los que cree que Chile tiene pocas policías, debiéramos tener nosotros muchas otras fuerzas de tarea distintas. Creo que incluso nos falta una fuerza táctica de buen nivel en Chile, que no la tenemos. Creemos que la tenemos, pero la verdad es que no lo tenemos. No estamos capacitados para dar respuesta a una realidad criminal que el país en los últimos 8 años ha visto que no conocíamos antes. Dicho lo anterior, sí, yo siempre lo digo a quienes nos visitan, creo que es importante también que cada actor tenga conciencia del fenómeno que vive el mundo, porque creo que lo peor que podemos hacer es pensar que esto es un problema solo de Chile, porque finalmente ahí sí vamos, como dice la senadora, vamos a tapar el sol con un dedo y no vamos a estar entregando respuestas efectivas. Esto es un problema global. Nosotros no crecimos pensando que el mundo, el bien y el mal, y que quienes cometían fechorías, delitos, incivilidad, era un mundo muy reducido. Y eso no es así. Creo que hay demasiadas pruebas de aquello en los temas de probidad, en las noticias, en todo lo que vemos a diario. Y por supuesto en delitos también de alta complejidad. Creo que nosotros podemos transformar con una política del Estado fuerte. Ha habido casos más seguro un territorio, una región, una comuna, pero no con eso se termina esto. O sea, este es el gobierno, o en esto, digámoslo de otra manera, en estos últimos 3 años,
es cuando más personas han ingresado a la cárcel, porcentualmente, y en cantidad. O sea, la cárcel chilena al inicio de este gobierno tenían 40.000 personas, hoy día tienen 60.000 personas. O sea, el incremento es tremendo. Y es una respuesta también de las policías, sin duda, porque cuando hay un problema de seguridad siempre se tiende a pensar que el problema es político y es del gobierno. No, el problema es operativo, el problema es calle. Es como que hay una crisis en un hospital, no es la ministra, claro, podemos responsabilidad política, en fin, todo lo que queramos, pero queremos solucionar el tema, es la policía. Es el médico, digamos, es quienes están en la atención directa. Y esa es una conversación que yo creo que a veces el mundo político, digo nosotros, autocríticamente lo planteo, aportamos poco a esto. Yo represento una región muy convulsa y que todos saben, el presidente lo hemos conversado muchas veces los actores de esta comisión, que los delitos de la Araucanía han bajado los últimos 2 años de manera significativa, transversalmente. Nadie puede desconocer aquello. Es una región con potencial turístico también importante. ¿Que estamos bien? No. ¿Que es para celebrar? Por supuesto que no. Pero la pregunta es, ¿el mundo político tiene que seguir enfatizando, subrayando cada 5 minutos que es la región del terrorismo? El terrorismo, yo digo, esa frase, ¿contribuye a que lleguen más turistas o espanta a los turistas? Lo espanta. Entonces, creo que la estigmatización que hace la política en el tratamiento de los temas de seguridad es un poquito errado, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo asumo totalmente lo que ustedes han planteado. Agradezco, creo que es una visión que ustedes nos ponen muy, muy especializada. Como creo que no van a aparecer nuevas policías, sí debiéramos ver, conversamos con el senador Piu recién, si por la vía de planes, como el plan Playa, ¿no es cierto?, puede haber algo especial. Usted, presidente, que dialoga mucho también con todos los sectores y entiendo que tiene una conversación con el general director de Carabineros, tal vez podríamos plantear, no sé si vamos en el OS 14 ya, no sé si es muy descartable, tengo un OS, no sé cuál es el número, 15, pero abocado, una unidad nacional abocada a los temas del turismo, porque es una cosa especializada. Lo decía muy bien Mónica, o sea, si nosotros tenemos acá un robo a un extranjero, por ejemplo, y lo vamos a citar para 2 semanas más y se tiene que ir mañana, es un tremendo lío y está también la imagen país en el juego ahí. Entonces, yo plantearía eso, hablar con la policía, dejarlo como tema también de acuerdo, presidente, si le parece. Usted también nos iba a proponer algo con el Ministerio de Seguridad, insinuaba. Yo creo que nosotros tenemos, entiendo, una discusión sobre el tema municipal mañana. Pudiéramos plantear este tema también en la sala, con el ministro, con la subsecretaria, a propósito de porque los alcaldes también tienen responsabilidad, porque conocen mejor la comuna, incluso que los operadores turísticos. Entonces, debieran también decir, bueno, dónde direccionar algunos planes especiales. Eso, por de pronto, como reacción. Muchas gracias. Senador Quintana, yo solo quisiera también agradecer la presencia de FEDETUR. Les vamos a dar para que ustedes puedan decir sus consideraciones finales, pero solicitar un poco el acuerdo también de la comisión de poder trabajar con la secretaría de esta comisión, de tal manera que esta propuesta la pudiésemos derivar al Ministerio del Interior, por ejemplo, para que Subdere, que tiene directa relación con los municipios, pudiesen conocer estas alternativas. Qué lástima que esta presentación ha llegado cuando estamos ya en el pleno de la Ley de Seguridad Municipal, pero hacerla llegar a la Subsecretaría de Turismo, a la Comisión de Economía también del Senado, Ministerio de Seguridad. Voy a pedirle al Comité de Asesores de esta comisión que podamos evaluar qué reformas legales podemos generarlas como proyectos y que esta comisión las pueda presentar como proyectos atingentes dentro de lo que ustedes plantean al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Relaciones Exteriores, cosa que finalmente esta presentación que turismo se expresa es efectivamente una de las industrias más importantes a nivel nacional. No existe ninguna región que no potencie en sus comunas turismo, y desde esa mirada, no solo desde la perspectiva de seguridad, sino que desde la perspectiva de lo que engloba finalmente la importancia de poder administrar y manejar esta información que ustedes gentilmente nos hacen llegar desde el punto de vista técnico. Señora Mónica, las consideraciones finales. Muchas gracias. Yo 2 minutos y después también quería que Francisca cuente un ejemplo como para graficar mejor. A ver, para nosotros desde FEDETUR estamos totalmente conscientes que este es un fenómeno global.
O sea, lo que pasa es que hoy día, ¿por qué los ponemos frente a esta comisión? Es porque dado que antes, hasta hace unos años atrás, era un problema que Chile no lo vivía, pero hoy día es un tema global. O sea, no queremos exagerar y por supuesto que nosotros siempre le bajamos un poco el perfil, porque lo peor que podemos hacer es generar miedo. Pero dado que esto es una situación y una realidad global, el país también tiene que tomar medidas para que nos ayude a mitigar esto, porque no sé si me explico, lo que antes era un valor al rato de promocionar Chile, hoy día somos un país más latinoamericano. Ya dejó de ser un valor. Pero sí es importante que tomemos medidas preventivas, a lo menos para acoger ese turista y también incentivar a los tour operadores de que no tengan miedo. La caída de más del 15% de los visitantes a Santiago y a la región de Valparaíso es una alerta. Hay toda una inversión hotelera, hay todo un esfuerzo que se ha venido realizando la última década en estas ciudades y que hoy día, lamentablemente, si no tomamos medidas como las que usted decía, senador, son gestiones en determinados momentos del año y en determinados lugares. Porque además nosotros sabemos dónde van a llegar esa gente, los datos, sabemos cuándo va a llegar el crucero. Entonces, un poco esa es la línea de nuestra exposición. Lo que antes no necesitábamos, hoy día tratar de buscar medidas preventivas. Bien, 2 minutos, por favor. Sí, Que 2 tenemos segundos, otro es muy invitado. cortito, simplemente que un poco apelando a lo que dice la senadora con respecto a la percepción de la seguridad. Yo represento un hotel que está a un costado del Museo de Bellas Artes, en la calle Santo Domingo, y la verdad es que más que percepción son realidades. A los colaboradores los asaltan semana por medio, tenemos un chat entre todos los hoteles del casco histórico donde nos pasamos fotos porque hay bandas organizadas que están totalmente organizadas en el centro que entran a los hoteles haciéndose pasar por pasajeros para robar. Entonces, existe esa realidad, es bastante palpable, más que una percepción. Y quería simplemente entender que claramente es una realidad global, como dicen, pero que hay que enfrentarla de alguna manera antes de que siga impactando. Finalmente, lo que impacta son los trabajos de las personas de la industria, además del turismo en sí, es el trabajo, la estabilidad social finalmente, que va de la mano de un buen turismo también. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces. Vamos a pasar a la segunda audiencia. Muchas gracias. Recording stopped. Ahí para que se vayan y los que no se sientan en las sillas que están atrás, por favor. Recording in progress. Bien, muchas gracias. Saludamos al Movimiento Ciudadano No Más Víctimas. Sería su vocero, señor José Miguel González. El encargado de redes sociales, José Ignacio Espinosa. Y la señora Claudia Contreras, Andrés Cubillo y Raúl Moya. Bien, tenemos 20 minutos para que ustedes nos puedan exponer y ustedes organizan estos 20 minutos de acuerdo a las personas que van a plantear la situación. Le ofrezco entonces la palabra al señor José Miguel González. Perfecto. Ahí sí, ya. Muchas gracias.
Bueno, José Miguel González, soy abogado y soy vocero del Movimiento Ciudadano No Más Víctimas. Hemos ido acompañando a víctimas de la delincuencia, intentando acercarlas a las autoridades, así que estas instancias para nosotros son muy valiosas. Le agradecemos a todos los senadores, senadoras presentes. Nosotros nos hemos ido encontrando cada vez más con un grito que se repite, que se expresa de manera más simple como ojo por ojo, que es de muchas personas que ya no confían en la institucionalidad, lamentablemente para nosotros, que no confían en el Estado, en los tribunales, y que esa desconfianza se ha traducido en que no acuden al Estado y que creen que las soluciones, la justicia la tienen que tomar en mano propia. Hemos visto esto como una alarma social y lo hemos ido identificando en varios cuellos de botella de impunidad en nuestro sistema. Yo soy de la idea de que la reforma procesal penal, que a esta altura más que reforma es el sistema procesal penal que ya lleva 20 años, a nosotros nos enseñan, empezando el derecho procesal, que hay que evitar dos extremos, el Estado policial, pero también el garantismo, y creemos que este sistema está muy cargado hacia el garantismo. Y vemos varios cuellos de botella de impunidad. Creemos que hace falta una defensoría de las víctimas para representar adecuadamente a las víctimas ante el sistema, ante el Estado. Vemos la confianza en las instituciones como una agenda que debiese ser urgente en el Congreso y vemos que ustedes están trabajando en aquello. 14% de acuerdo a la encuesta CEP que confía en los tribunales, 15% tan solo en los fiscales. Y vemos también que las sentencias condenatorias que van disminuyendo, esto solamente evaluando los que llegan hasta juicio oral, ¿no es cierto? Vemos que las sentencias absolutorias están aumentando más de un 89% desde 2013 a 2023, de acuerdo a informe de CESCRO de la Universidad de San Sebastián. Y, en fin, vemos que para dar la palabra a las víctimas aquí son lo importante, que hace falta una reforma integral al sistema procesal penal, a sus agentes, para dar tiempos de respuesta adecuados a un crimen organizado que ya no distingue, que es más violento, que es más profesional, que está más modernizado y que a veces el Estado se queda atrás en aquella tarea. Para partir, vemos que la Defensoría de las Víctimas es un deber y esperamos que ojalá se pueda lograr un acuerdo integral, una demanda tan sentida de las víctimas. Nos juntamos con la subsecretaria del Estado de Prevención del Delito y está de acuerdo en poner todos los esfuerzos en esa materia y vimos el anuncio también en la cuenta pública. Y también creemos que la responsabilidad penal adolescente, que acá estoy con padres de víctimas que han sido asesinadas por menores infractores de ley, creemos que hay que corregirla también para responsabilizar adecuadamente a menores que cometen delitos de adultos, digámoslo. Eso en resumidas cuentas, pero quisiera ahora darle protagonismo primero a Claudia, que es madre de Andrés Felipe Cubillos, asesinado hace unos años, a los 19 años. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Claudia Contreras. Yo soy médico de profesión. Bueno, madre de 2 hijos, de Andrés y Francisca. El año 2017, Andrés tenía 19 años y fue a visitar a su abuela en la comuna de San Bernardo. Eran las 6:30 de la tarde, en una calle llena de gente. Y por robarle su celular, 3 menores de edad lo asaltaron. Mi hijo se defendió, recuperó su teléfono y, sin embargo, el jefe de esta banda, digamos, se devolvió y le propinó una herida penetrante cardíaca. Andrés fue llevado al hospital por su papá, que estaba en ese momento en la casa de la abuela. Y Andrés, bueno, fue operado de la herida penetrante cardíaca. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar, yo entré a pabellón a ver a mi hijo. Ustedes entenderán lo traumático que es ver a un hijo con su tórax abierto, con su corazón roto. Bueno, Andrés era sano, no tenía ninguna condición de salud importante y finalmente falleció en la madrugada del día siguiente. No les puedo explicar con palabras lo que uno como familia siente. El dolor es tan profundo que te quiebra la vida en 1000 pedazos. Nosotros tenemos otra hija en común con Andrés y, bueno, tuvimos el apoyo de familia, amigos, de nuestros trabajos, pero sin embargo lo que nos tocó vivir nos deja secuelados para el resto de la vida. Bueno, eso por mi parte. Muchas gracias por su testimonio.
Don Bueno, Andrés. nosotros creíamos que lo peor que nos iba a ocurrir era la muerte, el asesinato de nuestro hijo. Yo lo llevé agonizante al hospital de San Bernardo inmediatamente después. Pero nos tocó un excelente trabajo de la Fiscalía, un brillante trabajo de la Policía de Investigaciones, pero nos tocaba pasar tal vez a unas instancias increíblemente injustas en los tribunales de justicia. En las muchas audiencias que eran anteriores propiamente al juicio, donde yo le pedí a la mamá que por las razones que rodeaban todo no fuera, siempre los magistrados se encontraron en la necesidad de comunicarme que mi hijo no era importante, que el sistema había puesto todo su énfasis en el bien superior del joven infractor de ley. Todos los magistrados, se repetían algunos obviamente, encontraron la necesidad de comunicarme que mi hijo no era el importante en este hecho. Segundo, me entero que con mis propios impuestos estoy pagando el defensor del asesino de mi hijo, cosa que no me molesta, sinceramente. Lo que me molesta es que mis impuestos no pagan un defensor para mí, que soy la víctima. Nosotros tuvimos que hacer un gasto oneroso en una abogada, bastante buena la abogada. Nos encontramos también con un trabajo de fiscalía muy bueno también. Pero nos vimos que la legislación y la aplicación que los magistrados le hacen a la legislación atentan contra un derecho humano de justicia que nosotros tenemos. Aparte de comunicarnos que lo importante era el joven infractor de ley, en el juicio propiamente tal, nos dimos cuenta que la pena máxima que se le puede aplicar son 10 años. Yo no sé qué concepto tienen ustedes como senadores, en forma personal, con la vida. Yo creo que, y espero que coincidamos en eso, que es el valor más importante que tenemos los seres humanos. Pero se me comunicó que no era importante la vida de mi hijo, era más importante restablecer la vida del asesino de mi hijo, cosa con la que yo no estoy en contra, pero ponerlo sobre el concepto de justicia sí me parece un acto de injusticia. Resumiendo, fue condenado a un régimen cerrado 7 años. De los 2 jueces estuvieron con esa pena, uno estuvo con un régimen cerrado 5. Esto puede parecer hasta una buena pena, si ustedes no saben que posteriormente los jueces de garantía menores pueden modificar la pena cuando se les ocurra, al día 2 si quieren, si los criterios que ellos tienen. Y ahí usted se encuentra con la segunda pata de esta injusticia de tribunales abocados a defender a los asesinos y no a las víctimas como tarea primordial. Viene el segundo tema de que tenemos el del menor, el Sename, el de los niños, Servicio de Reinserción Juvenil, el antiguo, el Sename, que entrega unos informes que son realmente vergonzosos. Voy a hacer los errores más evidentes de estos informes. El asesino de mi hijo tenía promedio 6 en matemáticas y en lenguaje 7 o también 6. Pero en el mismo informe señala que la persona tenía problemas para sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando yo estudié matemática era sumar, restar, dividir y multiplicar. Entonces es extraño que una persona tuviera 6. Usted dice, ¿pero qué tiene eso de importante? Tiene importante porque bajo esos conceptos se toman decisiones por parte de los jueces. Por ejemplo, el asesino de mi hijo solo cumplió 3 años de condena. Posteriormente fue reinsertado nuevamente en su familia, porque dijo el juez del juzgado de garantía de Colina, que no nos notificaron, que la ley nos dice después de que se dicta la pena, el único derecho que tienen los padres es de ser escuchados cuando se modifican. El tribunal, que tenía nuestros teléfonos, donde se nos notificó siempre, tenía nuestros mails, donde siempre se nos notificó, decidió, cuando iba a modificar esto, notificarnos por carta certificada, en domicilios que siguen siendo nuestros domicilios, cartas que nunca llegaron. Por lo tanto, lo único que me queda creer
es que el tribunal no quería que nosotros estuviéramos en esa audiencia porque nosotros teníamos argumentos suficientes para que no se modificara el cumplimiento de la condena del asesino de nuestro hijo. Lo mandan a su casa diciendo que necesita un lugar de contención. Cuando el asesino de nuestro hijo cometió el crimen, vivía en ese lugar de contención, donde el mismo informe señala que sus papás estaban de acuerdo que su hermano robara en los supermercados. ¿Cómo se llaman esto? Que fuera mechero, porque ayudaba para la economía del hogar. El papá y la mamá eran los mismos que estaban cuando este asesino salía con otros 3 jóvenes a robar a estudiantes de colegios mayoritariamente. ¿Para qué? Para robarles la mochila, robarles el celular y poder comprar droga. No había cambiado nada, de las condiciones, pero el Sename y el tribunal consideró que era mejor que volviera al mismo lugar donde había sido criado para delinquir. Nosotros señalamos, porque todos estos informes lo hicimos leer y estudiar por un médico psiquiatra forense, que nos dijo que la única forma para determinar si esta persona estaba realmente rehabilitado era hacerle un informe de personalidad. Y nunca se lo dijimos al Sename, por favor háganle estos estudios. A nosotros no nos interesaba que él estuviera detenido siempre. Y aquí tengo que ser justo, considero ridículo la pena de 7 años de régimen cerrado. Ustedes me dicen, ¿qué pena le hubiera? Por lo menos 10. Yo creo que la vida tiene un valor por lo menos de 10 años. Mi hijo tenía 19. Si consideramos las expectativas de vida a las personas en 80 años, o sea, le quitaron 60. Y su asesino estuvo 3 años. Los informes, el médico psiquiatra forense me decía, los informes no pueden ser despachados por las mismas personas que trabajan con él. ¿Por quiénes son despachados estos informes? Con las mismas personas que viven. Y este informe que nosotros teníamos, que lo tenía que hacer un médico psiquiatra forense, que pudiera establecer que él realmente se había rehabilitado, jamás se realizó. Él quedó libre ya de cumplir su pena en marzo de este año. Nosotros recibimos como acto de justicia 3 años por la muerte de nuestro hijo. Nosotros creemos que el Estado de Chile nos falló, creemos que los derechos humanos de nuestro hijo y nuestro fueron conculcados gravemente por el Estado de Chile. Muchas gracias. Raúl Moya, padre de Tamara Moya. Buenas tardes, ¿se escucha? Tal como dice José Miguel, mi nombre es Raúl Moya. Yo soy padre de Tamara Moya Almonacid, niña de 5 años que el domingo 28 de febrero del año 2021 fue asesinada en un intento de encerrona que 3 delincuentes, porque para mí nunca van a ser adolescentes infractores, son criminales, trataron de quitarle el auto a la mamá de Tamara, a Camila. Ella trató de entregarles el auto, pero sin explicación de los 2 sujetos que se bajaron a quitarle el auto. El que se acercó por la puerta del copiloto pasó directamente al vidrio trasero y disparó, nunca vamos a saber por qué, directamente a nuestra hija. Le dio un balazo que le atravesó el pecho y le llegó hasta su brazo izquierdo y le quitó la vida un día antes de empezar su kinder. La verdad que no puedo más que estar en acuerdo con todo lo que han dicho las personas que han hablado antes que yo. Sí hago énfasis en algunas cosas, como que yo les puedo decir, en nuestro caso, y yo creo que la mayoría de la gente que pasa por un trance tan difícil como este va a pensar lo mismo. Al final, en el mejor de los casos, se consiguen condenas, pero no hay justicia, sobre todo cuando son menores de edad. Porque él dice que hubiera estado quizás conforme con 10 años. A uno de los asesinos de mi hija le dieron 10 años y yo estoy lejos de estar conforme, porque encuentro que no hay ninguna proporción entre el daño que le hicieron a mi hija, el daño que nos hicieron a nosotros como familia, el daño que le hicieron a toda la gente que nos rodea, a cambio de darle 10 años
a un menor de edad que a partir del próximo año, cuando se cumplan 5 años de condena, ya va a poder pedir beneficio. ¿Por qué va a poder pedir beneficio? Porque la ley de responsabilidad penal adolescente no está hecha para castigar a estos sujetos, está hecha para darles otra oportunidad, para reinsertarlos, cosa que en el común de los casos uno no podría estar en desacuerdo, pero aquí estamos hablando de los crímenes más graves que una persona puede cometer y que ellos lo cometen con plena conciencia. ¿Por qué digo que los cometen con plena conciencia? Porque ellos desde antes de que mataran a mi hija ya hacían encerronas. ¿Y qué creen ustedes que hicieron después de matar a mi hija? Siguieron haciendo encerronas, hasta que uno de ellos, quizás si ustedes hacen memoria y lo habrán visto en las noticias, murió en un intento a encerrona a un carabinero de civil que lo siguieron hasta su casa en Pudahuel, porque si no el tipo seguía. Y los otros 2 siguieron delinquiendo hasta que sí los agarraron. Entre medio, uno de ellos participó en el famoso asalto a la joyería del Mall Alto Las Condes, en donde le dieron un disparo a un PDI que le rozó aquí la sien y estuvo a centímetros de matarlo. Entonces, yo me pregunto, yo creo que la mayoría de ustedes son padres de hijos ya relativamente mayores. Yo les hago una pregunta, ¿sus hijos a qué edad entienden que la muerte es un proceso irreversible? ¿A los 16, a los 17? ¿A qué edad un niño entiende que de la muerte no hay retorno? Eso los niños lo entienden muchísimo antes. Y muchísimo antes también entienden que andar con pistolas en la calle puede llevar a terminar con gente muerta. Entonces yo realmente no me explico cuál es el límite donde se pone esta frontera de que un menor de 17 años como máximo puede estar condenado a 10 años. Yo realmente no lo entiendo. Y más encima, él, el año que viene, va a poder pedir beneficios. Y yo tengo asumido con el dolor de mi alma que él no va a estar 10 años encerrado, va a estar menos. ¿Cuál es mi misión? Tratar que dentro de lo menos sea el máximo posible. Y hay otro tema que fue el que nos convocó, que nos indicó José Miguel a esta reunión, es el tema de la autotutela. Yo les digo, cualquier persona que ha pasado por lo que hemos vivido nosotros ha pensado en liquidar a esa gente. Yo hasta el día de hoy lo pienso. Si ustedes me dejaran en esta habitación 5 minutos con ese tipo que yo sé que va a salir pronto, no le doy más de 2 minutos de vida. Y si me tengo que morir con él, me muero. Y eso fue el criterio que primó en la humanidad, prácticamente toda la humanidad. ¿Hace cuánto que en Chile los duelos son ilegales? Antes la gente solucionaba sus problemas cara a cara. Y como sociedad le entregamos el poder al Estado de Chile para que resuelva este tipo de crímenes de forma civilizada, pero toda esta civilidad actualmente con el marco legal que hay ahora va en favor del criminal. Yo he leído sentencias, no solo por el caso de mi hija, otras sentencias en responsabilidad penal adolescente, donde el juez explícitamente dice que la función de la justicia no es castigarlos, es reinsertarlos. Y cuando se elimina el elemento punitivo de la sentencia, es imposible que haya justicia para uno. Y esto corre para mi hija, esto corre para gente de la tercera edad que han matado, esto corre para un montón de gente indefensa que se ha muerto en manos de criminales y que no han tenido la resonancia que tuvo el caso de mi hija. Porque yo estoy muy convencido que si con Camila no hubiéramos hecho todo lo que nosotros hicimos, lo más probable es que ni siquiera a este sujeto le hubieran dado 10 años. Lo más probable es que en estos momentos ya estaría de vuelta en la calle. ¿Y por qué uno tiene que hacer todo eso mientras vive el peor dolor que puede vivir una persona en su vida? ¿Por qué uno tiene que abocarse a la justicia? ¿Por qué? Porque no hay confianza en el Estado, no hay confianza en los jueces, no hay confianza en ustedes como políticos. Con suerte hay confianza en las policías y en los fiscales cuando uno realmente se encuentra con gente que es capaz de empatizar con uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Yo suelo cerrar con unas preguntas abiertas para el diálogo de ahora, junto con agradecer el testimonio valiente de las víctimas por el dolor que implica revivir estas cosas. Pregunta abierta, ¿se puede conjugar responsabilidad y justicia con reinserción?
porque a mí, que me crié en una familia de educadores, siempre me enseñaron que las sanciones son también parte de la educación. Es decir, yo creo que hay un sistema de irresponsabilidad operando quizás, del que no nos hemos hecho cargo por mucho tiempo, en el que creemos que sacar de la cárcel a estos niños a tiempo puede todavía reinsertarlos, cuando en realidad llega un punto en que recibir las sanciones y responsabilidades del caso es también más educador quizás. Entonces yo creo que hay que revisar todas estas instancias, estos cuellos de botella que pueden ser de impunidad. Estamos en un momento en el que hay que hacerle correcciones bien estructurales a nuestro sistema procesal penal y de justicia, porque hace tiempo que parece no estar garantizando seguridad ni justicia, y sí un garantismo exagerado. Muchas gracias. Me gustaría agregar algo, que es un hecho fáctico que nos ocurrió con Claudia. A nosotros, y se los cuento por el comentario del papá de Camila, Tamara, perdón. A nosotros se nos acercó gente a ofrecernos matar al asesino de mi hijo, no cobrándonos. A los 3 días, una persona más que yo ubicaba me abraza, me dice: oye, hay personas que están dispuestas a hacer justicia. ¿Qué? No, tú di que sí. No, Claudia es católica, yo soy evangélico protestante, por lo tanto la venganza no es una de nuestras alternativas. Y tuvimos que ocultar información de la causa y del nombre del asesino para que eso no ocurriera. Yo creo que hay que tener cuidado. A ver, no estoy amenazando con esto, por favor, que no se entienda así. Pero sí hay un dejo de impotencia, de que no hay justicia. O sea, entiendan, 3 años y nos mataron a un hijo de 19. Yo creo, es una pregunta retórica, pero yo creo que todos ustedes coinciden con nosotros de que eso no es justo. Muchas gracias por favor. A nosotros nos pasó algo similar. Gente con y sin cobrar nos ofreció acabar con estos sujetos, y se los digo sin vergüenza, era lo que yo quería hacer. Y solamente no lo hice a través de un tercero, porque dentro de todo y con el dolor que uno vive y con el desprecio que tiene por esos sujetos, uno tiene un concepto de la vida humana. Y yo dije, si esto llega a ocurrir, yo no voy a permitir que sea otra la persona que tenga que cargar con esto en su conciencia. Si estos tipos se mueren, los voy a matar yo. Y eso era lo que yo quería hacer. Y por suerte, para los otros 2 que ahora están presos, uno de ellos se murió en un asalto, y de alguna forma empecé a ver las cosas distintas, porque si no estarían los 3 bajo tierra. Bueno, muchas gracias. Yo como presidente de la comisión empatizo con el dolor. Obviamente, yo no me ha tocado vivir una cosa tan traumática como la que ustedes cargan, y bueno, aquí estamos obviamente para que los señores parlamentarios también puedan expresar algún comentario, alguna consulta. Así que se ofrece la palabra. Senador Pior. Muchas gracias, presidente. Estas palabras son para Andrés y Tamara, que deben estar mirándolo desde lo alto. Valorar, Claudia, tu testimonio, lo mismo Andrés y Raúl. Como padre, aunque me trate de poner en el lugar de ustedes, creo que no lo podría hacer. Los padres no estamos preparados para enterrar a nuestros hijos. No estamos hechos para eso. Lo que les ha ocurrido es terrible. Y créanme que desde el Senado al menos, y quienes integramos las diferentes comisiones, estamos tratando de fortalecer la institucionalidad para que esa fuerza legítima que tiene el Estado se pueda emplear, para que el Estado de Derecho se respete. Y si eso requiere revisiones, como por ejemplo la reforma al sistema procesal penal, es algo que hay que discutir en base a la evidencia, a los datos. Hoy tenemos una variable adicional. Hoy el crimen organizado está reclutando soldados en jóvenes por precisamente la impunidad que representa, y los transforman en armas. Estas cosas que empezaron a ocurrir en base a cosas simples, sencillas, que fueron escalando, pueden sobrepasar niveles para los cuales no estamos preparados.
Este es un fenómeno global. El crimen organizado en todo el mundo está haciendo esto y está haciendo precisamente en aquellos lugares donde hay espacios como para que exista lo que ustedes han definido como impunidad. En la tierra tenemos que respetar las leyes de Dios y la ley que ha fijado el hombre. Y por eso las leyes que se fijan tienen que ser revisadas y perfeccionadas. Yo al menos voy a comprometer mi trabajo para que esto se revise, se pueda ver de la mejor forma posible, porque este hecho que les ha tocado vivir a ustedes se está empezando a replicar y no queremos entrar a esa solución que ustedes mismos han señalado, el que nos hayan compartido esa vivencia personal, de esa frustración con el Estado, el Estado de Derecho, para llegar a hacer algo que es casi irracional, porque si ustedes han perdido a alguien, tienen que, ustedes, en toda la vida que les quede por delante, dedicarse y destinarse precisamente a que esto cambie. No queremos que sean ustedes los que terminen detrás de las rejas o terminen quizás muertos por tratar de enfrentar a alguien en esa condición. Pedirles ese compromiso, pedirles que se sumen en esta cruzada, felicitar la iniciativa que ustedes tienen, porque aquí tenemos que salir juntos. Nadie quiere ni enterrar a sus hijos, ni ver que se les use a ellos. ¿Por qué? Porque están en una condición especial. Eso es lo que tenemos que perseguir y evitar. Así es que en lo personal, mis sentidas condolencias, los casos de ustedes son casos conocidos, no los había visto en persona, pero pensar en ellos, en cómo vamos a hacer para que en todos esos años que ellos no pudieron vivir, ustedes, viviendo en ellos, puedan ayudar a resolverlo. El compromiso, por lo menos, de lo que yo puedo hacer desde mi lado. Gracias, presidente. Dicho. Gracias, senador Pío. Se ofrece la palabra. Senador Quintana. Con las víctimas especialmente. Por supuesto, también destacar la participación de esta organización. Yo creo que nos entrega una mirada que no es la que uno habitualmente recibe acá. Yo creo acompañada con testimonios duros, por cierto. Entonces, yo creo que el Estado le ha fallado a ustedes, sin lugar a duda. Para quienes hemos tenido la pérdida de un ser querido, en mi caso también mi hija, por temas de salud. Pensaba yo, mientras escuchaba los testimonios de los padres de Tamara y Andrés, lo que puede ser algo de un momento a otro, que le arrebatan la vida a un hijo. Entonces, de verdad, una cuestión demasiado fuerte. Y yo creo que ustedes han sido también afectados o sea, no ha habido justicia claramente, más allá que tengan en este caso afortunadamente la policía y la fiscalía hizo lo suyo y estas personas están tras las rejas, no sé por cuánto tiempo más, pero claramente yo creo faltó de parte de los tribunales una mirada distinta. O sea, cuando escuchaba José Miguel, ¿no? Pero su nombre, Andrés también, Andrés, claro. Andrés, claro, esto que decía que los tribunales mostraron una mayor preocupación por el infractor que por, claro, yo eso lo he visto muchas veces. Y el tema es que ¿cuántos casos más hay como estos, como los de ustedes? ¿Y cuántos pueden haber? Entonces nosotros yo creo que tenemos una responsabilidad, esta comisión. Hay un debate hoy día de revisitar, de remirar, de revisar la ley de responsabilidad adolescente. Y yo creo que tenemos que escuchar a las víctimas, sin duda. Así como escuchar a los centros de pensamiento, algunas miradas más ideológicas. Yo creo que en esto se requiere lo humano, más que las miradas ideológicas. Creo que puede ser muy cejada. Creo que el rostro de ustedes, el testimonio de ustedes es demasiado fuerte. Cuando surge la actual ley de responsabilidad penal, claro, efectivamente hubo una presión muy fuerte de UNICEF, lo quiero decir con todas sus letras. Muy fuerte, y podría ser hasta cierto punto atendible. Sin embargo, cuando nosotros miramos hoy día lo que pasa con gran parte de los delitos, lo decía también mi colega Kenneth Piu, están usando soldados precisamente por las penas. Entonces yo creo que la reflexión que hay que hacer es mucho más profunda, no es en blanco y negro, te insisto, no es en clave ideológica, es en clave humana. Y por eso que sirven mucho estos planteamientos. Yo me declaro absolutamente abierto a mirar todas las opciones al momento de una revisión a esa ley, pero también tiene que tener presente, por cierto, policía eficaces, fiscalía que estén encima,
que son los organismos que están encima, no es la política. O sea, yo sé que en la discusión política es re fácil echar la culpa al ministro Interior, a cualquiera de nosotros, pero efectivamente aquí hubo una respuesta del Estado, por lo menos en la persecución y el control. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad de evitar, y tal vez es la mejor manera de homenajear a Tamara y Andrés, de que otros cabros entren en estos círculos. Nosotros tenemos que contribuir a interrumpir trayectorias delictuales que empiezan cuando ese joven empieza con el ausentismo escolar, empieza con la droga y termina haciendo estas barbaridades. Entonces yo siento que nosotros tenemos una doble responsabilidad en ese aspecto y súper disponible a escuchar y a reflexionar desde una perspectiva tan fuerte como la que ustedes nos entregan. Gracias, senador Quintana. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, humanamente poder compartir la solidaridad con los padres de Andrés, madre y padre de Andrés, y con el papá de Tamara. Es indudable que esto es algo que afecta, digamos, la vida de las personas. Me imagino que ninguna persona que haya perdido por un delito violento, sea cometido por delincuentes o sea cometido por agentes del Estado, pueda sentirse en justicia con las penas y las condenas, porque eso no le repara la vida. Eso no le restituye la vida al ser querido que se ha ido. Así que desde esa perspectiva, de verdad, es inconmensurable el dolor que pueden tener, y desde ese punto de vista toda mi solidaridad. Yo creo que es importante escuchar estas visiones. Sí quiero manifestar un pequeño matiz de diferencia. Yo quiero hacer todo lo posible para no tener autotutela. Y quiero decirlo con mucha claridad, porque yo no quiero vivir no solo la época de los duelos, sino que la época de acusaciones falsas en donde alguien puede asesinar a alguien porque me hiciste mal. O sea, cualquier cosa. Entonces, desde esa perspectiva creo que tenemos una necesidad profunda de devolver la confianza de la ciudadanía con sus instituciones. Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal, policías, el Parlamento como poder legislativo, el Ejecutivo como poder de gobierno, etcétera. Pero el llamado a la justicia por nuestras propias manos no creo que resuelva el problema, por una razón muy fundamental, porque la violencia va a traer más violencia. Ese es el tema, digamos, ¿no? Independiente desde el credo, desde la visión de mundo, desde la religión que queramos profesar, lamentablemente esto también puede ser muy complejo. Yo creo que desde ese punto de vista hay que, insisto, voy a hacer todo lo posible en materia legislativa, pero también como ciudadana, por evitar esa autotutela, por mejorar nuestras leyes, por cierto, por restituir la confianza, por cierto, por lograr que la reparación en situaciones como estas no solo estén vinculadas, por cierto, a condenas que se hagan más acordes, digamos, a los casos y a las circunstancias específicas de cada uno de los temas, por cierto. Pero también creo que hay que generar un espacio y una conversación que nos permita no solo responder penalmente, no solo responder en materia de la persecución, sino que también responder en cómo evitamos que, lo decía el senador Jaime Quintana, creo que también lo expresó de alguna manera el senador Kenneth Piug, cómo hacemos que la delincuencia, el crimen organizado, tenga un especial interés en adolescentes y jóvenes para sus fechorías. Si me permite, voy a terminar. Yo lo entiendo perfectamente, pero le pido por favor que me escuche. Desde ese punto de vista, quiero solo comentar que, a propósito que ustedes lo plantearon al principio, el Senado ya despachó y está, entiendo, en la Cámara el Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, ¿no? ¿Está en Hacienda? ¿Sí? Lo está viendo Hacienda en Senado, perdón. Pero lo tramitó en la comisión que correspondía en Constitución, lo hizo
mejorando bastantes estos ámbitos y, por lo tanto, desde ese punto de vista, esperar, digamos, que esto sea pronto, digamos, legislación para poder avanzar en parte, y por favor no les quepa la menor duda que esto indudablemente no va a romper, digamos, el dolor que tienen, ni mucho menos restituir la vida de sus hijos, que es lo que siento que es lo único que podría terminar con el tremendo dolor y la pena que se tiene cuando se pierde un hijo así. Disculpen. Gracias, Muchas presidente. gracias, senadora. Mira, yo quiero agradecer a la comisión porque me autorizó a escucharlos. Yo los vi cuando estaban solicitando la audiencia al Ministerio del Interior o de Seguridad y hemos querido, obviamente, como órgano colegiado, poder escuchar y poder también sentir ese sentimiento personal y humano de lo que les ha tocado vivir. En los últimos 2 años hemos despachado más de 45 leyes para entregar herramientas a las distintas policías y a los distintos organismos para enfrentar con decisión la seguridad en nuestro país. Y desde esa mirada, obviamente, sintiendo y empatizando con lo que ustedes están viviendo, obviamente que los hemos querido escuchar porque vemos a una organización seria y que obviamente está también haciéndose sentir y haciéndose escuchar. Y desde esa mirada es lo que nosotros hemos querido plantear. Hoy día hemos visto, esperamos, esta es parte de la cuenta pública, este trabajo que se pretende hacer en la reforma a la ley penal a adolescentes. Creo que ahí tenemos una falencia, como esperamos también que pronto se revise la reforma a la reforma procesal penal. Yo le quiero pedir a esta comisión si podemos pedirle al Ejecutivo que pase a discusión inmediata, porque lleva su tiempo en Hacienda, ya lleva su tiempo en la Defensoría de las Víctimas, que yo creo que esa es la primera respuesta que tiene que existir, porque lamentablemente siguen pasando cosas todos los días. Lamentablemente el cine solo urgencia suma. Entonces, que esta comisión me autorice y pido el acuerdo para pedirle al Ejecutivo que le ponga discusión inmediata. Está en segundo trámite constitucional y si eso pasa rápidamente a la Cámara de Diputados, significa que podemos tener una ley como corresponde. ¿Pido el acuerdo? Bien, entonces hemos tomado el acuerdo para que esto pueda pasar a discusión inmediata y le quiero dar la palabra al coordinador de esta agrupación, básicamente para los comentarios finales y levantar la sesión. Sí, muy corto, muy agradecido que nos hayan escuchado. Nosotros hace algunos años le dimos forma a este movimiento para acompañarnos entre ciudadanos precisamente que han vivido experiencias tan terribles en momentos en que uno se siente más abandonado por el Estado. Solo aclarar, por su intermedio para la senadora Pascual, que si nosotros quisiéramos que proliferara la autotutela estaríamos haciendo llamados en las calles convocando a la gente a armarse. Si acudimos al Senado es precisamente porque creemos en la institucionalidad, creemos en la democracia. Lo que pasa es que sentimos que no se acusa recibo suficiente de la urgencia y profundidad de este problema. Sin ir más lejos, solo por mencionar una sola cosa, el crimen organizado es un cáncer que hay que tratar antes de que se expanda. Entonces, en muchos países esto se normaliza, no se toman decisiones a tiempo, pero lamentablemente cuando esto ya se vuelve la nueva normalidad ya es muy tarde. Entonces yo creo que la institucionalidad tiene que tener un sentido de urgencia en esta materia, de un nivel de envergadura que no hemos visto hasta ahora y que en buena hora vemos que ahora la Defensoría de las Víctimas pase a discusión inmediata, pero falta mucho más. Solo por mencionar pocas cosas para agregar al testimonio de las víctimas aquí presentes. En Concepción ya van 2 testigos ejecutados del sistema de protección de testigos. Testigos protegidos, comillas, ejecutados en una causa de sicariato. Hay gendarmes, como ustedes bien lo saben, amenazados con coronas de flores de sus familias después de hacer operativos en cárcel en Santiago. Ya sabemos algunos casos que yo sé que son puntuales en gendarmería de corrupción, de ingreso de drogas y de teléfono. Entonces, todas estas cuestiones de nuestro sistema yo creo que tienen que revisarse y ponerse al día con un crimen organizado transnacional mucho más modernizado, profesionalizado. Yo creo que hay que revisar la institucionalidad.
Muchas gracias por su Disculpe, testimonio. senador, yo quiero decir algo muy breve. Yo estoy de acuerdo con la senadora Pascual, es que todos debemos aportar para tratar de evitar, ¿cierto? Todos queremos prevenir los homicidios, pero la pregunta es, ¿qué hacemos una vez que ocurran? Porque es imposible que los prevengamos todos. Hasta los países más desarrollados y más pacíficos del mundo tienen homicidios. Entonces, lo que yo digo, el deber mínimo de cualquier Estado en el mundo, no solo de Chile, el deber mínimo es preocuparse de que los asesinos no tengan una nueva oportunidad de asesinar, que fue lo que lamentablemente le pasó a la pequeña Ámbar, que porque hay leyes extremadamente garantistas que este sujeto, Hugo Bustamante, ampliamente conocido por todos, después de matar a su pareja y al hijo de esta, lo liberaron a los 11 años de preso. Eso yo creo que es lo mínimo que podemos pedir. Él tiene derecho, o tenía derecho, porque ya lo soltaron lamentablemente, a pedir que el asesino de su hijo no saliera más. Y yo también creo que tengo el derecho de que el asesino de mi hijo no salga más, y lamentablemente, para mí, ni para él, eso ya va a ser. Pero al menos, y yo por eso después de 4 años sigo viniendo a estas reuniones a hablar como loro, es porque espero que en un futuro, ojalá no tan lejano, los asesinos en Chile se queden presos, porque el costo de reinsertarlo son vidas humanas. No es lo mismo que reinsertar un mechero que se roba una caja de cereales del supermercado. Reinsertar a asesinos implica poner en riesgo a la gente que el día de mañana se tiene que cruzar con ellos en la calle. Muchas gracias por su Gracias a todos. testimonio. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.